Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al comité organizador, desde luego a Marcela, Cristian, por la invitación para hablar de un tema del que se ha hablado mucho y parece que se ha dicho todo y a veces cuesta trabajo volver a entrar en él, ¿no? Que es la lectura en pantalla y esta pregunta de si es la lectura del futuro. De hecho, hace un par de semanas, no, hace 2 semanas exactamente, estuve en la Ciudad de México dando una charla para la Universidad La Salle, donde hablábamos de aquellos lectores excéntricos, ¿no? ¿Quiénes serían los lectores que están leyendo hoy en día? Y en ese entonces, hace 2 semanas, me preguntaba lo mismo que me he estado preguntando para esta charla. ¿Hay lectores? ¿Hay lectura? O sea, ¿cómo es posible que preguntemos si tiene futuro la lectura si a veces decimos que no leemos, ¿no? ¿Cómo estaremos leyendo dentro de 5, dentro de 10, dentro de 100 años? ¿Estaremos leyendo acaso? Y si me voy un poquito más dramático el asunto, en 100 años, quién sabe si nosotros estemos aquí, ¿no? Como llevamos el mundo. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es, ¿vamos a estar leyendo? Yo creo que sí, y lo que vengo a plantearles es, en esta charla es precisamente sí, cómo estaremos leyendo, cómo yo creo que estaremos haciendo las cosas. Como les decía hace un momento, cuando hablamos de lectura nos enfocamos en todo lo negativo. Lectura de pantalla es siempre los estudios que están en contra, decir que no está bien, que la lectura nos hace tontos. No, perdón, la lectura en pantalla nos hace tontos. De hecho, salió un libro hace un par de años donde se nos hacía la pregunta de si Internet nos estaba volviendo tontos, ¿no? 3 argumentos en contra de la lectura. 1, se dice que leemos de forma superficial. Es decir, que estamos leyendo a través de las pantallas a manera, se le llama skimming, que nada más es pasar rápido los ojos y sacar rápido datos concretos que nos sirven para determinada situación. 2, se dice que las lecturas son más cortas. Y 3, se dice que no recordamos lo que leemos. Se han hecho estudios también que demuestran que si a un grupo, a 2 grupos distintos les dan el mismo libro, es más fácil que los lectores que leyeron en impreso recuerden los personajes que los que leyeron en impreso. Si ustedes me preguntan, yo los libros que leí hace 10 años, puedo recordar la historia general, pero acordarme de los personajes, aunque los haya leído en impreso, vas acumulando tantas lecturas y vas acumulando tantas cosas que me parece un poquito riesgoso y una presunción querer acordarte de cada uno de los personajes, ¿no? Y los diálogos. Y vuelvo al tema de las lecturas que son más cortas. Se dice que estamos perdiendo esta capacidad de leer por más tiempo y tener lecturas más inmersas. Y en este tema, si nuestro nivel de atención se ha reducido, yo me puse a preguntarme, bueno, ¿de verdad está pasando eso? Nuestro nivel de atención ya no es el mismo que era hace 10, 20, 30 años. Y para resolver o para tratar de responder esta pregunta, me hice el ejercicio de irme a 3 librerías electrónicas, 3 de las principales o de las más importantes, y una de ellas es Gandhi, una librera mexicana que ha sido una gran pionera y que ha estado sobre el libro electrónico en México, que es de las primeras que ha ofrecido estos materiales, ¿no? Y yo me puse a ver qué libros electrónicos son los más vendidos entre 2012 y 2014, los más descargados, e hice su símil con lo que estos libros, las páginas que tendrían en su versión impresa. Primer libro más descargado, La ladrona de libros, de Mark Zusak. Es un libro que tiene en su versión impresa 581 páginas. Si ustedes quieren leer este libro en audiolibro, les va a tomar cerca de 12 horas leerlo. Segundo libro más descargado, Los Juegos del Hambre, 396 páginas. Y me quiero detener muy específicamente en este libro, ¿por qué? Por 3 razones. 1, es una saga. Estamos hablando de una trilogía de 3 libros que nos hacen alrededor de 1225 páginas. Es un libro o es una saga de libros tan importante para los chavos que se han hecho películas, que se han hecho juegos y en este sentido, si son libros en una época que no nos gusta leer, especialmente decimos eso de los chavos, de los chicos que no leen. Este libro, Los Juegos del Hambre, es un libro catalogado como literatura infantil y juvenil. Entonces, no estamos leyendo, si estamos leyendo, es un poquito extraño este asunto, ¿no? Y por último, dentro de librerías Gandhi, Deja de ser tú, de Joe Dispenza.
que tiene en su versión impresa 369 páginas. Segunda librería, Kindle de Amazon, la gran reina, que no inventó los libros electrónicos, pero sí con la llegada de su Kindle en 2007 ha hecho y ha contribuido grandemente a que los libros electrónicos crezcan. ¿Qué pasa en la tienda de Amazon? Canción de Hielo y de Fuego, también una saga, tiene 798 páginas. Si ustedes quieren leer la saga completa, aún no está completa, me parece que ahorita son 5 libros, van a tener que leer aproximadamente 4.900 páginas. 4.900 páginas de un libro que se supone que no leemos, ¿no? Insurgente, Verónica Roth, otro libro para jóvenes, 463 páginas. Y 323 páginas de Girl on the Train. Y Audible, que es la división de Amazon para libros electrónicos. En este sentido quiero que hagamos un desprendimiento de prejuicios en torno a la lectura, ¿no? Leer no nada más es leer libro y leer impreso, también escuchamos libros, ya hemos venido hablando de tecnologías, gamificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿por qué no meter audiolibros en este ejercicio, ¿no? Choque de Reyes, también de la saga Juego de Tronos, 864 páginas. Creo que es la tercera entrega. Si quieren ustedes audioleer este libro, les va a tomar 37 horas hacerlo, más de día y medio dedicado a un audiolibro en una época en la que se supone que no leemos. Perdida de Gillian Flynn, 555 páginas. Y Matar a un ruiseñor, ya poniéndonos un poquito más clásicos, 324 páginas. Seguramente algunas personas me rebatirán que 300 páginas o 500 páginas no son muchas páginas. Creo que entrar en esta discusión ya sería muy relativo, lo que consideramos o no. Sin embargo, destinarle 16 horas, 20 horas, 30 horas a un libro, creo que sí es para pensarse. Segunda cosa que me podrían rebatir es, no es lo mismo descargar que leer, y frente a esto sí no tengo un gran argumento. Sin embargo, aquí les diría que volteáramos a ver un poco qué está sucediendo con todos estos libros que se están leyendo en pantalla, que voltemos a ver los subrayados, que voltemos a ver las notas, que voltemos a ver los comentarios, que voltemos a ver lo que la gente está compartiendo para que me digan si realmente no se está leyendo, se está descargando y también se está leyendo. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, que ni la lectura ni la escritura son actos naturales del cerebro. Son actos que hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? No es lo mismo que ya hayamos nacido programados para por ejemplo, comer y que nuestro cerebro mande una instrucción para que digiramos esa comida, o no es lo mismo que a cierta etapa de nuestra vida empecemos a crecer, las hormonas, todos esos son procesos efectivamente naturales. La lectura, la escritura y el lenguaje no lo son, son cosas que hemos venido aprendiendo con la evolución. No estamos programados para hacerlo, sin embargo, nuestro cerebro sí está programado para aprender todas esas cosas, ¿no? Entonces, aprendemos a leer y todo eso nos ha implicado moldear nuestro cerebro e irlo formando de distintas formas. Es decir, aprendimos a comunicarnos y eso moldeó nuestro cerebro. Después aprendimos a escribir, después aprendimos a leer y, ojo, aprendimos a escribir en tabletas de arcilla y nos implicaba una actividad diferente de nuestro cerebro. Después aprendimos a leer y no es lo mismo que aprender a leer en tabletas de arcilla que en manuscritos, no nos implicaba lo mismo, aprender a leer manuscritos que libros impresos en pantalla y lo que venga después de eso. Es decir, nuestro cerebro está respondiendo a todas estas exigencias distintas que nosotros mismos le vamos planteando. ¿Esto es realmente tan malo? O sea, esta es creo que una de las preguntas principales de esta charla. ¿Que cambie nuestro cerebro al momento de leer y las distintas lecturas que vamos dando son realmente tan malas? Yo creo que no. Vuelvo a lo mismo de hace un rato, se dice que nos estamos volviendo tontos, se dice que no recordamos lo que leemos, se dice que no tenemos la capacidad de pasar tanto tiempo frente a un libro. Sin embargo, creo que también aquí nos debemos de centrar o enfocar en las cosas positivas que nos está trayendo la lectura en pantalla. Por ejemplo, más gente está leyendo hoy en día.
Y quizá leer no signifique lo mismo que era leer hace 100 años, el leer esta imagen romántica del lector o del monje que del escriba que estaba haciendo sus libros, no es lo mismo, pero sí más gente está leyendo. Hace 20 años incluso los chicos que no se acercaban a la lectura ni por asomo, les quitaron esta idea del libro que muchas veces hemos impuesto nosotros mismos, y entonces se encuentran con las pantallas y empiezan a leer. Otra cuestión positiva es que hay, y así lo van a rebatir, hay quien se concentra sin importar si lee en pantalla o en impreso. Yo tengo muchos conocidos que los veo leyendo sin importar que estén en un iPad, en un iPod, en un celular. Están leyendo, la gente está leyendo. Y por último, esta cuestión positiva es la que más me gusta, ¿no? Se dice que la lectura en pantalla puede ayudar a la gente con dislexia. Hace 2 años aproximadamente, un astrofísico, disléxico él, descubrió una vez esperando el bus, estaba leyendo en su celular y descubrió que por primera vez estaba entendiendo sin ninguna complicación lo que estaba leyendo. Dejó la astrofísica y se fue a estudiar a chicos en secundaria, sobre disléxicos también, y encontró que los chicos disléxicos también podían comprender mejor los libros que leían en pantalla. ¿Por qué? Porque una pantalla chica de un celular, el problema que tienen los disléxicos, es que cuando les pones un texto largo no pueden procesarlo tan fácilmente. Cuando hacen esto, la pantalla es más chica y les permite leer líneas más cortas, lo cual les permite una mejor comprensión. Y este tema a mí me encanta porque me hace pensar, por ejemplo, en el tema de la lectura fácil. ¿Alguien sabe aquí lo que es lectura fácil? ¿No? La lectura fácil es un concepto bien interesante que últimamente hemos estado trabajando en la Biblioteca Vasconcelos, que son todos estos textos diseñados específicamente para aquellas poblaciones que tienen capacidades de comprensión lectora. Hablemos disléxicos, hablemos, por ejemplo, de personas con retraso mental, hablemos, por ejemplo, de personas señantes que al enfrentarse a un libro, dado que no manejan el lenguaje oral y el libro impreso es de cierta manera un lenguaje oral, ellos no tienen esta facilidad de entender un libro. Todos estos textos de lectura fácil son estos textos que son lecturas, líneas muy cortas, donde les están explicando conceptos que pueden ser complicados para ellos, ¿no? Entonces, si pensamos realmente, por ejemplo, en una pantalla chica, también podríamos ayudar a todas estas poblaciones. Hace rato alguien también mencionaba las personas en braille. Este también es una gran oportunidad de la lectura en pantalla para los audiolibros, todo esto, para los programas que te vayan leyendo los textos. Vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿estamos leyendo igual que antes? La respuesta es no, pensando en el aspecto positivo. Y hace 500 años tampoco leíamos de la misma manera que leíamos hace 1000 años o 2000 años o cuando empezaron los mismos textos impresos. Debemos entender, y si es así como algo que voy a ser muy enfática, es que vivimos en una época distinta que requiere un funcionamiento distinto. No es lo mismo leer un iPod, no es lo mismo leer una tableta de arcilla, no es lo mismo leer un manuscrito. Ninguno es mejor que el otro y ninguno nos hace tontos, simplemente se requieren desarrollos distintos, nuestro cerebro funciona distinto para cada uno de ellos. Entonces, no estamos leyendo igual y requerimos otras cosas. ¿Qué pasa con la lectura hoy en día? Ya que sabemos que no estamos leyendo hoy en día igual. La lectura de hoy se escucha, audiolibros, ya habíamos hablado de ellos. La lectura de hoy se discute, ¿no? Yo puedo leer un libro electrónico y puedo compartirlo, puedo hablar en foros sobre ese mismo libro. La lectura de hoy se subraya, se viraliza, se socializa y se premia. Yo puedo subrayar, yo puedo compartir lo que estoy subrayando. En el de boca en boca, yo puedo hacer que un libro salte a la fama y puedo ayudar a un escritor a saltar a la fama. Y se premia también. Hace ratito que hablaban de todo lo que es gamificación, todos estos también que ya han entrado en la lectura en pantalla. Yo acumulo cierto número de libros y las aplicaciones de lectura me dan premios, ¿no? O estoy leyendo determinadas páginas, entre comillas, y la aplicación de lectura me da ciertos premios. Eso también está ocurriendo con la lectura. La lectura de hoy se define. ¿Qué es eso?
Yo no necesito dejar mi libro si no entiendo una palabra para ir al diccionario, o yo puedo seleccionar esa palabra y que me aparezca el significado de esa palabra. Y además que me aparezca su traducción o que me aparezca el significado en 3 diccionarios más si los quiero descargar. La lectura de hoy se sincroniza. Yo estoy leyendo en mi celular y por X razón me tengo que ir y en 10 minutos regreso y agarro mi iPad y estoy leyendo en la misma página y después me voy a mi laptop y sigo leyendo en la misma página. Pero además se forma mi perfil lector que me lleva también estos avances. También tiene esto ciertas cuestiones que más adelante les voy a platicar, ¿no? La lectura de hoy se reseña más allá de los medios tradicionales. Antes, todavía ahora, pero antes hablábamos de grandes críticos literarios, que eran los que tenían la batuta y eran los que decían si este libro era bueno o no era bueno, y era muy, muy pomposo el asunto. Hoy en día no, hoy en día yo puedo entrar a una red social y hablar de un libro, decir me gustó o no me gustó. Los booktubers que están realmente causando furor, que ellos dicen a través de un video me está gustando este libro o no me está gustando este libro, yo puedo tener un blog y reseñar lo que estoy leyendo y decir me gusta o no me gusta, y dependiendo de las reseñas que yo haga y de la credibilidad que yo tenga como usuario, puedo ayudar a que ese libro salga o no. La lectura de hoy también se reescribe. Si yo, Verónica Juárez, leí Juego de Tronos y no me gustó el final, yo puedo entrar a un foro de fanfiction y hacer una obra distinta o una obra con un final diferente, ¿no? Eso también, estamos creando obras alternas. Y lo que es más interesante, con la lectura actual, lo que es más importante es que estamos siendo testigos y también parte, ojo, muy, muy interesante, estamos siendo testigos y parte de la llegada de lectores híbridos, es decir, todos estos lectores que están utilizando todas estas plataformas, que están leyendo en distintos medios, que no tienen estos prejuicios de si estoy leyendo o no estoy leyendo. La lectura de hoy se lee en blogs, se lee en cómics, se lee en audiolibros, se lee en diarios, se lee en revistas, se lee en correos electrónicos, se leen libros app, se leen libros gamificados, se lee cualquier cantidad de cosas, se leen libros de arte, se leen, no, todo esto es lectura, y entonces es interesante que veamos eso. Pero además se está estableciendo una relación muy interesante con el autor, lo que les viene diciendo, se reescribe. A mí no me gusta este libro, no me gusta el final o pienso que pudo haber sido distinto, yo voy y me convierto en una autora y hago una versión distinta. También todo el tema de autoedición que está muy fuerte, que cada día está creciendo más, que cada día están entrando muchos libros autoeditados en las listas de los más vendidos, de las listas más importantes como es la de The New York Times, o bueno, todas estas revistas, ya hay libros autoeditados en este tipo de revistas. Volviendo al futuro de la lectura, ya les estoy platicando un poquito lo que está pasando. Espero que ya nos hayamos deshecho de este prejuicio de estoy leyendo o no estoy leyendo, o estoy leyendo bien o lo voy a recordar, no sé. ¿Qué puede pasar? Quizá el futuro de la lectura se encuentre en los teléfonos celulares. ¿Por qué? 2011, Pew Internet hizo un estudio donde nos decía que el 28% leía en smartphones. Mismo estudio, 3 años después, había subido a un 32%. 2015, ¿qué pasa? Según la encuesta Nielsen, 54% de las personas están leyendo en sus smartphones. Y de ese 54%, el 19% lo hace como primer dispositivo, o casi como dispositivo único. ¿Por qué? Por la portabilidad. ¿Qué pasa? Que yo nunca voy a olvidar mi celular, y el día que olvido mi celular es el gran drama de la vida. Pero entonces, ¿qué puede pasar? Que esta oportunidad de leer casi en cualquier lugar y momento, solo la permite el celular. No la permite una laptop, quizá, no la permite un iPad, no me imagino, bueno, no sé ahora con las phablets que son enormes, la gente la trae acá, pero bueno, es muy portable y es muy cómodo y es muy fácil que yo haciendo cualquier actividad pueda sacar mi teléfono y empiece a leer, ¿no? Estoy en la fila del banco, necesito hacer un trámite, voy al baño, ¿no? Y me llevo mi celular. Creo yo, no sé si sean los celulares, pero
El futuro de la lectura está precisamente en eso, en la portabilidad. Ahí es donde debemos de prestar atención, porque la gente, a lo mejor podemos captar a muchos lectores a través de esto, ¿no? De ocupar y llenar espacios que son muertos a través de un dispositivo pequeño. El futuro de la lectura también está en la convivencia de medios tradicionales, no va a desaparecer, no en el futuro inmediato, ustedes ni yo nos va a tocar verlos, yo estoy convencida de que al libro impreso le queda mucho tiempo. Está en la diversidad de lecturas, otra vez, deshacernos de este prejuicio de que el libro igual a lectura, igual a impreso. Ya les vengo diciendo, se leen muchas cosas más que no necesariamente tienen que ver con el libro ni con la lectura. El futuro de la lectura también está, como les decía, en el desapego de prejuicios de la misma, ¿no? Quitarnos un poquito todo este discurso oficial, ¿no? De leer te hace bueno, de leer un libro, de tantas páginas por hora. En mi país hay un consejo de la comunicación que ha lanzado un programa lector a mi gusto muy malo y que se está invirtiendo muchos recursos en este programa y es, como yo lo veo, es un discurso fácil y es un discurso mal entendido, ¿no? Es lee 20 minutos al día y ves en las paradas de los buses los carteles promocionales y no te dice nada eso, ¿no? Lee 20 minutos al día, no te hace lector, no van más allá. Entonces también es desprendernos un poco de todo esto. También es entender que el futuro de la lectura en pantalla no es en qué estaremos leyendo, aunque sí va a haber muchos formatos y muchas plataformas, eso no es lo importante. Lo importante es saber cómo vamos a estar leyendo, lo que nos implica leer un libro o lo que nos implica leer una pantalla o lo que nos implica leer un blog, son cuestiones distintas y eso es lo que nos debe de ocupar, eso es lo que debemos de pensar más que en las cosas negativas. Lo realmente importante será permitir el acceso a la lectura. Nosotros que estamos en bibliotecas, ese es nuestro coco, ¿no? Nuestro principal objetivo es permitir que todas estas lecturas sean en el formato que sean en el lugar que sea, nosotros dar ese acceso a la gente. Eso es lo que nosotros debemos de buscar siempre. Lo realmente importante a futuro es que la gente va a estar leyendo y si nosotros perdemos de vista esto, perdemos usuarios, perdemos lectores. Y ahora sí, hace un momento les decía que nos enfocáramos en lo positivo porque se hablaba de lo negativo. No lo quiero ver yo aquí como negativo, más bien son 3 cuestiones que deberíamos de tener muy presentes y a las cuales debemos de prestar especial atención porque yo creo que ahí sí son los verdaderos retos de la lectura. Uno es la privacidad. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que yo puedo viralizar y que puedo compartir subrayados y todo eso? Es muy interesante, sin embargo nos representa derechos de los usuarios también, ¿no? Las empresas pueden saber qué es lo que estoy leyendo yo, en dónde me detuve del libro, en dónde avancé, si lo abandoné, si no lo abandoné, y todo esto lo hacen para vender. Y se pueden compartir estos datos y pueden llegar todos estos datos a manos de alguien que pueda hacer mal uso de ellos, ¿no? De alguien que quiera crear un perfil lector. Es un tema delicado y creo que sí es importante que prestemos atención a eso. El tema de la propiedad, ¿de quién es ese libro? Yo compro un libro y ese libro es realmente mío, porque hasta donde yo sé no lo puedo donar, no lo puedo regalar, no lo puedo prestar, aunque hay algunos intentos, todavía no se logra, al menos en América Latina todavía no se logra prestar los libros. A las bibliotecas nos cuesta mucho trabajo prestar libros, de hecho. Y último, preservación. ¿Qué va a pasar con todos estos libros? ¿Qué va a pasar con todos estos formatos? Yo, Verónica, traigo en mis dispositivos de lectura X cantidad de libros, ¿y qué pasa mañana que yo me muera? ¿Qué va a pasar con esos libros? ¿Quién se los va a quedar? Esos libros están en la nube, pero si yo desaparezco, no tengo la posibilidad de donar esos libros. Estas 3 cuestiones son las principales, las que nos deben de tener realmente pensando y abriendo espacios para ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros que trabajamos con todo este tipo de documentos? Por último, el futuro de la lectura es eso, el cambio constante. Les he venido hablando de no es lo mismo leer en tabletas de arcilla, no es lo mismo leer en libros impresos, no es lo mismo leer en manuscritos, igual que no es lo mismo leer en pantalla. Y ahorita estamos hablando de pantallas y mañana no sabemos qué sea. Entonces, es una invitación
a que cambiemos este paradigma de el cambio no me gusta, porque finalmente el cambio siempre ha estado ahí, ¿no? Y siempre ha sido diferente y la lectura siempre va a estar evolucionando y nosotros con ella y nuestros cerebros con la lectura. Entonces, lo que hoy es lectura, mañana no va a ser lo mismo y no fue lo mismo hace 100 años, ¿no? Por mi parte es todo, pero todavía no es todo. Un ejercicio también, es un tanto un capricho y un ejercicio que quería hacer. Una manera de demostrar cómo las cosas pasadas con las cosas futuras conviven, ¿no? Y estamos aquí. Una es la tipografía que yo utilicé para esta presentación, es Baskerville. Baskerville es una tipografía creada por John Baskerville, en 1757. En 1757 había libros impresos y se utilizaba mucho esta tipografía creada por esta persona que además él adaptó esta tipografía, ¿no? Le hizo estas serifes o patitas y entonces yo utilicé una tipografía de 1757 en un iPad para hablar de la lectura del futuro. Eso es confluir, ¿no? Y eso es a lo que estamos. Ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que levante la mano ahí con ganas para verlo? Ajá. ¿Sí? Ya. Antes que te retires, Verónica, también te queremos entregar un presente en nombre de Innovatix por tu participación y por los datos. Y buen cierre también para mezclar el pasado, el presente y el futuro. Ahí está. Ahí está el Twitter también. Muchas gracias.